Bueno, bien. Sería quinta clase porque la clase pasada fue una cuarta y media, digamos, así que hacemos quinta clase hoy. Vamos a seguir viendo lo que veníamos en el apuntecito de la parte de ajustes. ¿Se acuerdan que veníamos siguiendo lo que ustedes tienen en el apunte de lo que sería el menú imagen ajustes, ¿sí? Dentro de Photoshop. ¿Está? Ahí comparto pantalla de Photoshop para que me vayan siguiendo por ahí. Así que si quieren ir mirando el apunte como para ir viendo los cuadros, simplemente porque en el apunte no tienen, no está definido, simplemente se lo voy explicando yo. Si quieren tomar nota también aparte, lo pueden hacer. Esperen un segundito que comparto. Bien, ahí tenemos Photoshop. Esta imagen la habíamos charlado, lo de la clase pasada, sí lo habíamos utilizado como un ejemplo para hablar un poco del histograma y de los automatismos que teníamos y demás. ¿Sí? Vamos a seguir viendo lo que teníamos dentro, o lo que tenemos en realidad dentro del menú imagen ajustes, ¿sí? Que habíamos dicho que era una de las patas que íbamos a dividir el programa, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el programa lo íbamos a dividir en 3 grandes grupos? La posibilidad de hacer ajustes, la posibilidad de trabajar en capas y la posibilidad de trabajar en selecciones, ¿sí? De esa manera, desglosando el programa de esa manera, obviamente vamos a ir interiorizándonos en cada uno y viendo cómo se desmenuza cada una de estas grandes patas, y después conjugar todo, que iba a ser más fácil que estudiar todo el programa o aprender el programa completo de una, donde el que no tiene nada de conocimiento en el mismo es por ahí un poco difícil, ¿sí? Además de esta manera también es como que vamos entendiendo y aprendiendo cómo el programa piensa, que es lo que dijimos desde un principio, que es lo que íbamos a buscar, para que cuando ustedes trabajen, siempre que se encuentren con ciertas situaciones o ciertos cuadros o ciertos tipos de herramientas, sepan cómo el programa va a trabajar o a ejecutarse dependiendo de lo que ustedes le están pidiendo. Por otro lado también, que yo no me acuerdo si se lo he comentado quizás en alguna de las primeras clases, ¿sí? El hecho de que entendiendo y sabiendo cómo trabajan los diferentes cuadros dependiendo también de la imagen, como hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada, que yo les comentaba cómo trabajaba el tono automático, cuál era la diferencia con el contraste automático y cuál era la diferencia con el color automático, perdón, ¿sí? Que son automatismos que por ahí uno muchas veces dice, bueno, a ver, ¿cuál aplico? Bueno, habíamos explicado, ¿sí? Para los que no pudieron ver la clase, no se preocupen, ahora no nos vamos a volver a meter en eso, así que pueden mirarlo tranquilo, pero por ahí tienen de esa manera ciertas nociones. Les doy un ejemplo muy simple, ¿no? Pero el hecho de poder ir aplicando o sabiendo cómo trabajar el programa y cómo trabaja el programa, perdón, y si en algún momento ustedes quieren aprender a hacer alguna técnica en especial o quieren darle algún efecto a su foto, etcétera, y buscan en internet algún tutorial en YouTube o en cualquier página de fotografía o lo que sea, tutoriales de generar ese tipo de efectos, ¿sí? Muchas veces se van a encontrar que las fotos en las que están trabajando quien está haciendo el tutorial tiene ciertas cuestiones, ¿sí? Y ustedes, en la de ustedes, nada que ver, ¿sí? O sea, cuando quieren aplicar los mismos ajustes, los mismos parámetros que está aplicando el que hace el tutorial, a ustedes les queda totalmente distinto y no logran nunca el resultado que ustedes quieren. Bueno, la idea justamente es que la historia de mi vida. Sí, nos pasó todo, no te preocupes que nos pasa todo. Yo cuando no había estudiado Photoshop me vivía pasando lo mismo, así que no te preocupes. El rojo terminaba en azul y yo no sabía cuándo y ni por qué. Claro. El hecho es que cuando ustedes aprenden o entienden cómo el programa trabaja y cuáles son los parámetros que tiene en cuenta y demás, con determinadas herramientas, perdón, o con determinados ciertos ajustes o demás, después cuando ustedes ven el tutorial, ustedes directamente ya van a saber por dónde encaminarse y cuáles son los que a ustedes les va a quedar bien para su foto y cuáles no, o cómo aplicarlo, ¿sí? Porque por ahí los valores obviamente van a variar dependiendo de la cantidad de píxeles que tenga la foto, dependiendo del tamaño que tenga en cuanto a profundidad de color, etcétera, si es una foto que viene de un RAW, si es una foto que ustedes hicieron en JPG, etcétera. Está. Y más allá de eso, el hecho de decir, bueno,
en esta foto yo tengo que primero hacer tal cosa para poder aplicar lo que está haciendo en el tutorial, porque si yo lo aplico directamente, me va a pasar que en esta foto no lo puedo hacer. Un ejemplo muy claro que la clase pasada también lo di, el hecho de que si yo en mi foto tengo un dominante y quiero cambiar o quiero hacer algún cambio de tonalidad, por ejemplo, o algún cambio de color en algún lado, les va a pasar que si ustedes primero no hacen el equilibrio de color, que lo habíamos dicho antes, o sea, sacar el dominante que tiene la foto, es probable que su ajuste, si lo aplican directamente sobre toda la imagen o sobre la zona que quieren hacerlo, les va a tomar ese dominante y les va a aplicar el ajuste en otros lados de la foto también. Si hacen una selección van a tener que ser muy minuciosos con la selección para poder hacer eso y aislarlo del resto de la imagen, e incluso cuando ustedes quieran cambiar una tonalidad van a ver que se van a estar obviamente ajustando también el dominante que tienen y nunca van a llegar a la tonalidad o al color que ustedes quieren. Les doy un ejemplo, o sea, un cambio de tonalidad en un punto. Ahora vamos a tomar un ejemplo y vamos a seguir con los cuadros como les venía diciendo y van a ver lo que yo les quiero o lo que les estoy explicando de esto. Entonces, está bueno que vayan interiorizando y que vayan tratando de ir entendiendo, ¿sí?, cómo trabaja el programa, qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de trabajar para que justamente no les pase ese tipo de cosas, o que si les pasan, sepa por dónde viene y puedan resolverlo, ¿sí? Porque esto no es que ustedes van a decir, bueno, aprendí cómo trabaja y no me va a pasar nunca más, porque más de una vez se van a poner a hacerlo y no se van a dar cuenta. Me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Pero por lo menos que si les pasa algo así, decir, viene por acá la mano, el problema está en esto, o está por este lado, el programa me está teniendo en cuenta tal cosa, entonces ataco primero ese problema y después sigo con lo que quiero hacer, ¿sí? Bien. Del apuntecito, el cuadrito que sigue, ¿sí?, es el igualar color, está. El igualar color en Photoshop, lo tenemos dentro de imagen, ajustes, igualar color. Este cuadro lo que me sirve o para lo que yo lo voy a tratar de utilizar, ¿sí?, es justamente para igualar ciertas tonalidades que quiero, qué sé yo, podemos decir, tratar de llevar el verdoso que tiene ella en la ropa a un verde, perdón, más similar al del fondo. Perdón, me voy. ¿Se entiende? O tratar de, qué sé yo, o alguna tonalidad de celeste como el del cielo, etcétera. O sea, buscar igualar tonalidades. En este caso, en otra foto ustedes pueden buscar igualar otro tipo de tonalidades. O pueden buscar cambiarle una tonalidad si quieren a una parte. Supónganse, ustedes hacen una foto de un ambiente donde hay una decoración, qué sé yo, o de un ambiente, podemos decir, muchas veces va a pasar si ustedes tienen que hacer fotos para mueblerías, por ejemplo, que vieron que las mueblerías muchas veces lo que hacen es armar ambientes y comercializan los muebles con todo el juego, ¿sí? Entonces, ustedes por ahí tienen que armar el decorado, todo, qué sé yo, y arman su estar, arman todo su ambiente, y se encuentran con que, qué sé yo, las flores que van a decorar no tienen la misma tonalidad que los almohadones, por darles un ejemplo. Y lo que nosotros podemos hacer es tratar de, obviamente no tratar, sino que podemos hacer la foto de todas maneras y después igualar, ¿sí?, las tonalidades de diferentes elementos que componen la imagen para generar una armonía de color dentro de la toma. Qué sé yo, poner unas flores que tengan una tonalidad similar a los almohadones, o cambiarle los almohadones para que tengan una tonalidad similar al de la flor, dependiendo cómo son los colores del resto de la escena, etcétera. Después les voy a mostrar dentro de Photoshop cómo tener en cuenta o cómo poder medir ciertos colores y saber cuáles son los opuestos o los complementarios. Sí, bueno, el opuesto y el complementario sería simple, pero para ahí si yo tengo una gama de colores o un trío armónico, etcétera, saber cuáles pueden ser los colores que me pueden combinar y utilizarlo para llevar una tonalidad a un color o a ese tipo de tonalidad o una similar por lo menos, como para que armonice mejor la toma, ¿sí? Eso ya es un poco más adelante, pero de todas maneras, con este cuadrito podríamos empezar a hacerlo o tenerlo en cuenta. ¿Está? Bien, lo primero que vamos a hacer en este cuadro
Perdón, yo me estaba equivocando de cuadro, no es el igualar el color que vamos a ver ahora, es el reemplazar color. Imagen, ajuste, reemplazar color. Después vamos a ver el igualar color. Acá estamos. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer en este cuadro es seleccionar el color que quiero cambiar. Está, supónganse que dijimos la ropa, ¿sí? Lo vamos a seleccionar. Ven que acá me muestra lo que tengo seleccionado, ¿sí? Acá tengo las dos posibilidades de ver la selección o la imagen, ¿sí? Vamos a ver la selección para saber qué es lo que estoy seleccionando, ¿sí? La selección me lo muestra en blanco y en gris se va perdiendo, o sea que acá va a seleccionar menos cantidad de píxeles o va a ajustar menos cantidad de píxeles en las zonas grises, ¿sí? Que en las zonas blancas. ¿Está? Bien, lo que yo puedo hacer es, si yo tengo una gama tonal, o sea, como ven acá, que yo acá también tendría que cambiar el color, porque si yo solamente tomo acá, esto me va a quedar del color anterior, o me lo va a tomar de la misma forma. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es, o ampliar la tolerancia de la herramienta, ¿sí? Entonces yo voy ampliando y ven cómo me va sumando gama, ¿sí? ¿Ven? O lo que puedo hacer es tomar el goterito que dice más e ir sumando tonalidades, ¿ven? Y es como que sectorizo un poco más, ¿está? Y si quiero restar, con el restar, ¿sí? Si yo resto, por ejemplo, acá, y voy restando, ¿sí? Fíjense lo que está pasando, yo estoy seleccionando el verde del fondo y también me está tomando esta zona de la imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque están dentro de los verdes, pero más allá de eso, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bien, una vez que yo tengo seleccionado el color que quiero, ¿está? La tonalidad que quiero cambiar o reemplazar o igualar, ¿sí? Lo que voy a empezar a hacer es a trabajar con esta zona, ¿sí? Del cuadro. Ven que está dividido el cuadro, zona de arriba, zona de abajo. Dependiendo de la versión que tengan de Photoshop, puede tener un remarco alrededor, ¿sí? De los diferentes cuadros. Está entonces la zona que selecciona el color y la zona en la que voy a reemplazar o sustituir el mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Fíjense que lo que tenemos acá es el mismo cuadrito que habíamos visto anteriormente en equilibrio de color, ¿sí? Perdón, en tono saturación, que vimos que tenía la posibilidad de trabajar el tono, la saturación y la luminancia, ¿sí? Cierro acá para mostrarles. Imagen, ajustes, tono, saturación o control U, ajuste de teclado. Fíjense que tenemos lo mismo, simplemente que en vez de ponerme las barritas en color, me las muestra sin color, pero es lo mismo. El tono está dividido, como dijimos antes, el círculo cromático, en lugar de estar en forma circular, está en forma lineal, y tenemos el 0 y más 180 o menos 180, que es el mismo punto, ¿sí? Que lo tenemos en el cuadrito acá, les comparto pantalla del apunte, acá. ¿Sí? Ahí están viendo, ¿ven? Tenemos el tono saturación, que lo vimos en la clase pasada, y tenemos desde el 0, que bueno, en este caso parte desde el cian, está al revés, pero desde el 0 a más 180 o a menos 180 es lo mismo, siempre llego al mismo punto. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo tenemos en Photoshop, ¿sí? Sí, sí, estoy grabando, Jorge. Bien, espérenme un toque. Bien. Lo mismo tenemos en Photoshop acá, ¿ven? ¿Sí? Que les decía linealmente, y tenemos más 180, ¿sí? O menos 180. Fíjense que llego al mismo punto. ¿Está? ¿Sí? Bien, este cuadrito está explicado en lo de la clase pasada, así que cualquier cosita después me preguntan. Bien, en el igualar color, en el reemplazar color que estábamos acá, sí, habíamos seleccionado las diferentes zonas de la imagen a la que quería trabajar. Bien, y dijimos que si yo muevo el tono de saturación, o la parte de tono, saturación y luminosidad, lo que voy a hacer es ir cambiando la tonalidad de esta zona de la imagen, ¿sí? O de lo que tengo seleccionado. Fíjense, yo voy afectando, ven que va variando, ¿sí? ¿Ven?
o menos luminosidad. Fíjense que hay zonas en las que no me está tomando el ajuste o que lo toma menos. ¿Ven? Ahí estoy exagerando para que lo vean. ¿Ven? ¿Sí? Bien. ¿Por qué es eso? Porque no está dentro de la tolerancia, no está sumado. Fíjense que acá lo tengo en negro. ¿Ven? Todo esto que aparece en negro acá no me lo está sumando. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo lo sumo? Fíjense. ¿Ven que me tomó toda la parte de los árboles atrás? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dentro de la misma gama. ¿Está? Entonces me está afectando toda esa zona. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Nosotros después cuando veamos selecciones o trabajemos en capa van a ver que esto lo pueden limpiar, lo pueden sacar a toda esta parte, pueden hacer una selección solamente de esta parte y reemplazar esta parte, pueden limpiarlo trabajando en capa y con máscaras. Incluso ahora les voy a mostrar un ajuste o un trabajo dentro de cómo poder trabajar con la historia y el pincel de historia para poder limpiar estas cosas cuando no trabajan en capa. De todas maneras, ¿sí? ¿Por qué me está tomando parte desde atrás? Y de todo esto, si en realidad la tolerancia o la gama en la que yo estoy trabajando, ¿sí? Tampoco es que están tan cerca, ¿sí? No son tonalidades tan cercanas. Acá podemos decir que tiene un más parecido, pero tampoco son tan cercanas. Podría tranquilamente con el selector y con la tolerancia ajustar mucho más todo lo que estoy trabajando, ¿sí? ¿Ven? Y que no me trabaje atrás. Bien. Acuérdense que nosotros, de esta imagen que habíamos charlado, dijimos que si nosotros miramos el histograma, ¿sí? Íbamos a ver que esta imagen, en las altas luces, ¿sí? Tiene un dominante cálido, un dominante naranja, ¿sí? Que me está dando por la combinación de estas dos zonas del histograma que estamos viendo acá y que tenemos rojo y verde, ¿sí? Y en las sombras tengo un dominante cian. Más allá de eso, en los medios tonos también tengo un dominante naranja. Fíjense la diferencia de la altura en el histograma en esta zona que en esta zona. Entonces, la foto en general tiene un dominante naranja, un dominante cálido. ¿Está mal? No está mal, sí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero hacer un tipo de ajuste como este, en el cual quiero trabajar un cierto color, una cierta tonalidad de la imagen, tengo que pensar que esa tonalidad está siendo afectada por ese dominante. En realidad toda la foto está siendo afectada por ese dominante. Entonces, si yo selecciono una tonalidad de acá que tiene un dominante y este fondo tiene el mismo color o esa misma dominante, ¿sí? Inevitablemente va a haber parte de esos píxeles que van a estar seleccionados, ¿sí? Está, quizás no plenamente como vimos que me mostraban la selección que se iba desde blanco a negro, sí que pasaba por unas tonalidades de grises, pero de todas maneras está tomado, entonces, o sea, está afectando. Entonces, ¿qué va a pasar? El fondo, como vimos recién, los árboles también se veían afectados si cambiaban su tonalidad. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer para poder trabajar o hacer algo de esto es corregir el balance de blanco. En una foto como esta, si ustedes tienen su foto y ya partieron, o sea, su foto desde cero, ¿sí? Lo mejor es que si van a hacer ese tipo de cosas, no le den estilo de coloración, de tonalidad, lo que se conoce como justamente estilo de la imagen, ¿sí? No le den dominantes ni nada. Antes de haber hecho todo esto, eso generalmente lo que se busca es que cuando trabajamos o le vamos a dar un estilo, o sea, algún efecto en particular a las imágenes o algo, se hace al final de todo. Entonces todo lo que yo hago primero lo hago en la imagen limpia, digamos, y después le doy el estilo con la imagen ya trabajada. Entonces no me veo condicionado por ese estilo o esa tonalidad que le dé, dominante o lo que sea, a la hora de trabajar cualquier otra cosa que tenga que trabajar. Ahora, si su imagen, ustedes fueron a fotografiar en JPG y no se dieron cuenta y le quedó mal el balance de blanco o lo que fuera, lo que van a tener que hacer es primero corregir balance de blanco para poder hacer este tipo de cosas. Si no, tengan en cuenta que van a estar condicionados con eso. No digo que lo saquen, pero sepan que van a estar condicionados. Entonces tienen que trabajar en conciencia a que van a estar condicionados por ese tipo de cosas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el paso más simple que vimos hasta ahora de corrección de balance de blanco manualmente. Lo vamos a hacer nosotros, que habíamos dicho, entrábamos a niveles, trabajamos por canal y íbamos a ajustar cada uno de los canales un poquito,
donde tenía faltante, ¿sí? Para limpiar un poco la imagen. Fíjense el antes y el después. ¿Sí? Ahora notan la tonalidad naranja, quizás antes no la notaban, ahora que hacemos la corrección, se nota bastante. ¿Sí? Incluso veo ahí en la pantallita acá de José Luis cómo cambia la tonalidad del fondo. ¿Sí? Bien, entonces le vamos a dar OK al cuadro acá y lo que vamos a hacer ahora es irnos nuevamente a imagen, ajustes, reemplazar color y vamos a hacer la selección ahora, ¿sí? Y fíjense, perdón, y fíjense que lo que me selecciona el fondo ya es mucho menos, ¿sí? Con los mismos parámetros, con la misma tolerancia, con todo lo mismo, ya lo que me seleccionó el fondo es mucho menos. ¿Por qué razón me seleccionó mucho menos? Justamente por lo que les estoy diciendo, porque no están con dominantes. Bueno, ahí seleccioné ya una sombra muy oscura y ya me selecciona el fondo, obviamente. Sí, esto vamos a tener que, si quieren trabajar en algo así, ya es ajustar un poco más todavía. Vamos a reducir un poco la tolerancia como para evitar eso. ¿Sí? En este caso, ya cuando tienen sombras así, que son muy similares, sí, ahí tendríamos que trabajar con una selección, ¿sí? De todas maneras necesita ser tan precisa como en el otro caso, y si no, ahora les voy a mostrar algunas formas de poder hacerlo. Fíjense que si yo ahora cambio una tonalidad, va a ser mucho más limpio, no me va a estar afectando el rostro, que antes me lo estaba afectando, si prestaban atención. Después de última miren la repetición y lo van a ver. Perdón. Voy a sumar algunas tonalidades más como para poder hacer esto. Total, el fondo, ahora vamos a ver cómo variarlo. Recomendación, cuando hacen este tipo de cosas, no se vayan de mambo. Yo ahora lo estoy haciendo muy marcado para que ustedes lo vean, ¿sí? Ven, ahí ya me tomó demasiado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Fíjense lo que les estoy diciendo. No se vayan de mambo, porque si ustedes se pasan, ¿sí? Más que nada pasarse en cuestión de... en cuestión de saturación, ¿sí? Y luminosidad. Voy a levantar un poquito la tolerancia nada más. Más que nada, no pasarse tanto en lo que es cuestión en el tono no hay tanto problema si medianamente mantienen la luminosidad y la saturación, en que se vayan de un lado hacia otro, o sea, en cuanto al tono, si no hay tanto problema. Porque fíjense que en el fondo de última lo que se varía no es tan notorio. El problema es si ustedes dan mucha saturación, ¿sí? Lo que les está afectando se nota demasiado. Incluso ya en este caso la tonalidad de acá ya se nota muy irreal, digamos, ¿sí? La saturación tienen que tener cuidado con eso porque cuando ustedes levantan mucha saturación, justamente lo que se ve afectado es que los colores pasan a ser como irreales, digamos, ¿sí? De ahora vamos a ver el tema de cómo, cuando necesito reforzar colores, cómo lo puedo hacer y qué es aconsejable, ¿sí? Ahora después se los voy a explicar, para no trabajar con saturación, que el saturación es un poco complicado en ese cuestión. Así que traten de no darle mucha saturación, más vale trabajar poquito, ¿sí? Y de última variar el tono, ¿sí? Bien, supónganse que vamos a dejar, qué sé yo, no sé, cualquier tonalidad, total no, es para mostrarles más que otra cosa, ¿sí? Me gustó ahí, está, bien.
Bueno, supónganse que vamos a dejar ese, le ponen OK, ¿sí? Ahí les quedó su imagen afectada, cambiada, la tonalidad, el color, etcétera, ¿sí? Obviamente, como les decía, al no ser tan preciso, por ahí cuando tenemos este tipo de pliegos, ven que ahí se nota. Para trabajar algo así, lo que tendrían que hacer es ya empezar a trabajar por ahí en capas y demás, pero básicamente para esto sirve lo que les voy a explicar. Por ahí si tienen que trabajar este tipo de cosas o quieren cambiar tonalidad y demás en colores que no tengan tantos pliegos y demás, les va a ser mucho más sencillo y les va a quedar bien, como les decía hoy, qué sé yo, ponerle si ustedes quieren trabajar, cambiarle la tonalidad a un almohadón que no lo tengan todo arrugado así o alguna flor o cosas así, lo van a poder hacer tranquilamente. Incluso después cuando damos capas y selecciones van a ver que es mucho más sencillo y pueden cambiar todo lo que quieran. Bien, ahora lo que les voy a mostrar, ¿sí? Acuérdense, esta es la paletita de historia, la que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a trabajar una herramienta que se llama pincel de historia, ¿sí? El pincel de historia es este que aparece acá, ¿sí? Este dibujito que aparece acá, que es un pincelito con una flechita hacia atrás, ¿sí? Bien, este iconito que aparece acá tiene dos funciones, ¿sí? Una es la de marcar un paso cualquiera dentro de la historia, ¿sí? Acuérdense que cuando nosotros hablamos al principio yo les dije que la paleta de historias, ¿sí? La paleta de historia, está, la que nosotros vemos acá, la que están viendo ustedes acá, generalmente, por defecto, viene configurada con 20 pasos de historia. Si yo hago más de 20 pasos de acciones, de cualquier acción que yo haga, ¿sí? Ir cambiando tonalidades, ir cambiando, fíjense que yo acá hice abrir es el primer paso, después hice niveles que le sacamos el dominante y hice reemplazar color el de recién, ¿sí? Ya tengo 3 pasos, ¿está? Si yo sigo haciendo pasos, lo que sea, que vaya ajustando, contraste, brillo, exposición, lo que sea, se me van a ir sumando. ¿Está? Cada vez se me van a hacer más pasos. Si yo llego al paso número 20 y hago un paso más, el número 21, este primer punto o este primer paso que está acá se va a borrar. Siempre me va dejando los últimos 20 pasos. ¿Sí? Los primeros se van eliminando, me lo va comiendo. ¿Está? Desde el menú podemos configurar que tenga más pasos de historia, más pasos la historia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo configuro más pasos de historia desde el menú, va a estar complicado porque en realidad hoy en día no está tan complicado, pero les va a pedir mucho recurso de la compu. Si usted tiene una compu que va medio lenteja, les va a ir más lenta todavía porque les consume mucho recurso, ¿sí? Pero por otro lado, ¿sí? Van a ver que una vez que se empiecen a acostumbrar a trabajar, con los 20 pasos les va a sobrar. Lo que tienen que hacer es tener justamente ciertas precauciones, ciertos criterios para trabajar. Que para eso están aprendiendo. Entonces, ¿para qué me sirve este pincelito que aparece acá? Como les dije, me sirve para dos cosas. La primera es que o en realidad son dos que en realidad van de la mano, ¿sí? O sea, vamos a decir que son dos, una porque por ahí la podemos utilizar individualmente y la otra obviamente tengo que trabajar en conjunto con esta. Lo primero que tengo que determinar es qué es lo que yo quiero trabajar. Supónganse, yo con el reemplazar color hice este cambio, el cambio de tono de la ropa, pero a su vez me afectó el tono del fondo de los árboles, ¿sí? Supónganse que lo que yo les voy a plantear ahora es que yo no quiero que me afecte el fondo, si solamente a ella, ¿está? Entonces lo que tengo que determinar es cuál es el paso, cuál es la acción que hice yo que hizo que esto se cambie de tonalidad. Es el reemplazar color, ¿está? Entonces lo que voy a hacer con este iconito que está acá es marcar ese paso. Sí, el paso anterior en realidad, porque este es el paso que me hizo la acción, voy a marcar el paso anterior. ¿Ven que si yo hago un clic en este casillerito se va moviendo? ¿Sí? Entonces voy a marcar el paso anterior, el paso que todavía estaba bien, digamos, ¿sí? El paso que no estaba afectado. Estamos hasta acá. Bien, ¿qué va a pasar con esto? Todo lo que yo vaya haciendo, si yo sigo sumando pasos, sigo sumando, como les dije, cuando llega al paso número 20 y hago un paso más, o sea, el número 21, este primer paso se borra. Perdón.
Este primer paso, ¿sí? Se borra, ¿está? Entonces, el paso que le sigue para borrarse es este acá, el que dice niveles. Si yo hice 22 pasos, el que sigue se va a borrar este acá, me deja los últimos 20. Pero al estar marcado, en lugar de borrarse este paso, se va a borrar el que sigue, y después el que sigue, y después el que sigue. Este que está marcado siempre va a quedar acá arriba, no se va. ¿Está? Entonces, me sirve para determinar dentro de la paleta de historia. Supónganse que nosotros venimos haciendo algunos ajustes y ustedes dicen, bueno, hasta acá mi foto está bien, hasta acá yo la quiero dejar hasta ahí. ¿Sí? No voy a volver para atrás, pero hasta acá está bien. Ahora me voy a poner a probar estilos, dominante, no sé, lo que sea. Me voy a poner a probar de sacarle alguna mancha, esto, lo otro. Bueno, marco ese paso hasta donde yo dije está bien, hasta acá está bien, lo marco de esta manera. Entonces, todo lo que yo vaya haciendo ahora, no importa. Si yo fui cambiando y no me gusta, directamente vengo y hago este paso acá. Ven que si yo me posiciono sobre este paso acá, la foto volvió a estar como estaba. ¿Ven? Entonces, marco ese último paso en el cual yo dije hasta acá está bien, ¿sí? Y después sigo probando todo lo que quiera. Si yo quiero volver para atrás, vuelvo al que está marcado, que va a quedar acá arriba como el paso seleccionado, digamos. ¿Se entiende? Entonces, ese es el primer punto, o vamos a decir así, ahora nosotros, con lo que vamos a ver por ahí les va a servir para el otro, pero en realidad después cuando ustedes trabajen con paleta, con selecciones y todo, lo más importante de esta herramienta del pincel de historia es esto acá, lo que les estoy explicando ahora, es para lo que la van a usar, ¿está? ¿Sí? Así que cualquier duda que les quede, que no lo puedan hacer, pruébenlo, practíquenlo, me preguntan, ¿sí? Como les digo, marcan el paso que ustedes dijeron hasta acá está bien, ¿sí? Y ese paso es el que va a quedar acá bloqueadito acá arriba, con este iconito pegado. Si ustedes le sacan el iconito, ese paso se borra, está después de que hagan otro paso, obviamente. Así que este paso es el que les queda bien, ¿sí? O sea, el que está bien y es el que va a ir quedando siempre acá arriba acumulado, hasta que ustedes lo desmarquen, ¿sí? Y marquen otro que ya dijeron, bueno, hasta acá también está bien, y sigo de ahí para abajo, ¿sí? Sigo haciendo cosas o lo que sea. ¿Sí? Bien. Pero ahora bien, hasta ahora nosotros dijimos, bueno, en este caso marcamos el nivel, que acá estaba bien, y hicimos el cambio de tonalidad, el cual yo dije, no quiero que me afecte el fondo. Está bien que me afecte a ella, me gusta cómo está con ella, pero no el fondo. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar justamente con este pincel de historia para poder recuperar esto del fondo. ¿Está? ¿Qué es lo que va a trabajar el pincel de historia? Justamente por eso se llama pincel de historia, es que me va a volver, con la herramienta que voy a trabajar, me va a volver a el paso anterior a este, o sea, el paso que está marcado en realidad. Al paso que tiene este iconito, que en este caso es niveles, me va a llevar toda esa zona que yo trabaje, me la va a llevar a ese punto. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la herramienta? Es esta que aparece acá, ¿sí? Dentro de la paletita, de la paleta de herramientas, ¿sí? O de la barra de herramientas que aparecen acá, es esta que aparece acá, ¿sí? Que tiene el mismo dibujito, fíjense que tiene el mismo dibujito que la historia, ¿sí? Y se llama pincel de historia, ¿está? Y el atajo de teclado es la letra Y, y si ustedes hacen un clic derecho, bueno, tienen otro más, pero el que nosotros vamos a trabajar es el pincel de historia. Con clic derecho, dejando el clic, les va a abrir todas las opciones de herramienta. El que vamos a trabajar es el pincel de historia, ¿sí? Y aparece acá. Bien, el pincel de historia trabaja como cualquier pincel, después vamos a hablar un poco más de pinceles, pero básicamente cuando yo trabajo un pincel, lo que tengo que tener en cuenta es dentro de la barra de opciones, que es la que me aparece acá de cada herramienta, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Vamos a ver que lo primero que voy a trabajar es, en este caso acá, donde dice, donde está el dibujito del pincel, es elegir el tipo de pincel que voy a trabajar, ¿sí? El tamaño, etcétera. Por ahora, después cuando hablamos de capa, además que empecemos a trabajar más con pinceles, les voy a explicar un poco más, pero por ahora lo que tenemos que tener en cuenta es tratar de trabajar con pinceles que ven que aparecen no duros, o sea, no bien definidos, sino que tienen una transición desde el centro hacia afuera, eso se llaman pinceles blandos o húmedos, ¿sí? De todas maneras, eso se puede regular desde acá, con la dureza. Y con un tamaño el cual yo no tenga que hacer tantas pasadas para trabajar, ¿sí? Ahora bien, tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense. ¿Ven ahí
que el pincel se pintó de rojo? Yo lo tengo acá, se lo muestro acá, ahí se ve mejor. ¿Ven? Voy a agrandar para que lo vean. Fíjense que el pincel trabaja con esta opción que nosotros elegimos, ¿sí? Trabaja desde el centro, donde va a tener más acción, empieza a trabajar cada vez menos hacia afuera, hacia los bordes del pincel, y tiene acción por fuera del pincel también. Fíjense que la tonalidad roja se ve por fuera también, ¿lo ven? ¿Se nota? Bien, esto va a variar cuando yo maneje la dureza del pincel. Si yo le doy más dureza al pincel, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Ven que se va limitando cada vez más a la zona de acción. ¿Sí? Y si yo le voy bajando la dureza, fíjense que el pincel cada vez se hace más difuso. Como consejo para esto y para la mayoría de las cosas que ustedes trabajen en fotografía, ¿sí? Es trabajar con durezas bajas, ¿sí? Y no digo siempre al 0%, pero la mayoría de las veces vamos a trabajar con durezas bien bajas. Si ustedes trabajan con durezas muy duras, se va a notar el borde del pincel, después lo vamos a ver un poco más y lo van a visualizar un poco mejor en otras acciones que hagamos, pero se va a notar el borde del pincel y se nota que está hecho digitalmente, ¿sí? Acuérdense que nosotros cuando nosotros fotografiamos nunca tenemos durezas que son exactamente a cero, siempre tienen una transición, eso es natural, es lo lógico, ¿sí? No tenemos ningún borde, por más lente ultra definido que tengamos, no tenemos ningún borde que se corte exactamente de algo a cero, ¿sí? O sea, siempre tiene una transición, siempre, ¿está? Entonces, vamos a trabajar con dureza lo más baja posible, teniendo en cuenta el hecho de que el pincel también me va a tener acción por fuera del pincel, ¿sí? Como les decía, vamos a trabajar con un tamaño que no sea ni muy grande ni muy chico, como para que no tener que hacer tantas pasadas, y lo que voy a hacer es pintar, ¿sí? Simplemente, bueno, con la opacidad en este caso al 100%, si yo le bajo la opacidad va a trabajar con menos, o sea, no va a sacar tanto lo que yo quiero, después vamos a ver un poquito más, pero con la opacidad al 100% lo que voy a hacer es pintar las zonas donde yo no quiero, que la acción esta de reemplazar color tenga justamente acción, valga la redundancia, o que se vea el ajuste ahí. En este caso los árboles, ¿sí? Fíjense, dijimos, marcamos el paso que considero que está bien, o al que quiero volver, y pintamos, ¿sí? ¿Ven? Y pintamos toda la zona que podía estar afectada porque tenía tonalidades similares. ¿Está? Puedo soltar tranquilamente el pincel y volver a hacerlo, no es necesario que lo hagan todo una sola vez, ¿sí? ¿Ven cómo lo va limpiando? ¿Se nota? Esperen que voy a correr porque justo tengo las ventanitas de usted acá y no veo. Bien, acá por ejemplo, acá adentro lo que voy a hacer es achicar el pincel y meterme un poquito acá adentro. ¿Sí? Igual que acá y acá. ¿Está? Entonces, fíjense. Ahí estaba sin la acción que hicimos recién y ahí lo limpiamos. ¿Lo notan? ¿Está? Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, estos pinceles de historia, toda esta zona, ¿sí? Que estaba afectada por el ajuste, volvió al paso ¿sí? A este paso de niveles, antes de que yo le reemplace el color a ella, ¿sí? Incluso, es más, podemos pasarle si quieren sobre la mano para limpiar acá, ¿sí? Si es que tiene algo que se ganó por acá, pero no tenía nada en esta zona, ¿sí? En toda la zona que ustedes quieran limpiar, pueden hacerlo, pasarle como para asegurarse que no tenga nada. Obviamente, como les digo, en este caso lo estamos haciendo muy así rápidamente, sin tener tanto detalle. Si ustedes lo van a aplicar sobre una foto, les recomiendo que amplíen un poco y trabajen con más más minuciosamente, vayan teniendo en cuenta el hecho de que los bordes no se le ganen para un lado o para otro, ¿sí? La acción del pincel, ¿está? Etcétera. Pero
básicamente es lo mismo, simplemente siendo un poquito más prolijo y más minucioso. Si yo me pongo a hacer eso tan prolijo, perdemos un montón de tiempo. Simplemente lo que quiero es que entiendan cómo trabaja la herramienta y cómo lo tienen que ejecutar, ¿sí? Bien. ¿Se entendió entonces? Sí, esto les puede servir, como les digo, para, qué sé yo, supónganse, cambiar la tonalidad de una flor en algún lugar. Ustedes van a hacer un paisaje y quieren darle una tonalidad diferente a la flor, a alguna parte del paisaje, al cielo, darle más verde qué sé yo, al campo, si es que tienen algún campo, etcétera. Lo que ustedes quieran, lo pueden hacer tranquilamente de esta manera, y si en algún caso les gana esto acá, que tienen por ahí tonalidades similares, y se les gana, pueden limpiarlo de esta manera, por lo menos por ahora, para arrancar y para ir haciendo este tipo de cosas e ir empezando a manipular sus imágenes, y sobre todo empezar a agarrarle la mano a los pinceles, a todas estas cuestiones. Está muy piola. Así que ya desde ahora les dejo por ahí para la clase que viene, si lo quieren probar, ¿sí? El hecho de ir haciendo este tipo de cosas. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran consultarme? ¿Preguntarme de esto? Me tengo que poner a practicar, Hernán. Pero va bien. Bueno, me alegro. Después por ahí te hago alguna consulta, ya cuando tenga algo, te mando alguna consulta. Para eso estamos. Incluso ya le había dicho las otras veces, si quieren por ahí subir al grupo imágenes que van retocando, súbanla, entre todos vamos viéndola, para que los demás aprendan, y para que por ahí también alguna crítica constructiva siempre son bienvenidas, así que también está bueno. De hecho, tengo algunas imágenes que hace rato que quiero tocar y que vayan para el lado que yo quiero. Ajá. Así que me tengo que poner un poco al día y veo que igual es súper poderoso el Photoshop cuando le empezás a agarrar la vuelta. Sí, podés hacer lo que tenés ganas. Muy poderoso. Pero bueno, vamos a ver. Dale. ¿Los demás? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar ahora? ¿Todo bien? No, todo bien. Bárbaro. Bueno. Esperen que minimizo acá. Y voy a abrir, esto voy a cerrar. Esperen que busco una foto. Bien. Esto es uso esta foto porque es un caso típico que les puede llegar a pasar a ustedes. No es la idea, si es que se van a dedicar por ahí más profesionalmente, o aficionados un poco más avanzados, pero suele pasar. Incluso les va a pasar que quizás si tienen algún cliente que les viene a pedir para que le puedan recuperar alguna foto en la cual el flash, ¿sí? No se disparó, ¿está? Y pasa esto. Tu foto queda oscura, o les quedó a ustedes una foto subexpuesta, incluso que si estaban trabajando con su flash y muchas veces les pasa que también puede que no haya disparado o lo que sea, se pueden encontrar con fotos como esta. Estamos hablando que siempre estén trabajando en JPG, ¿sí? Y bueno, en una primera aproximación al programa, donde todavía no trabajamos con otras cosas que no sean el menú imagen ajustes, vamos a ver un cuadrito que está muy piola. Incluso después también van a ver que por más que después trabajen ciertas otras cuestiones dentro de Photoshop, este cuadro que vamos a ver está muy piola, por lo que les voy a explicar ahora. Sí, este cuadrito que sigue es, en imagen ajuste, es el igualar color. Sí, que hoy le había empezado a hablar y me equivoqué, era el reemplazar color el que estábamos tratando de hablar. Ahora sí vamos a trabajar con este, vamos a hablar de este acá, ¿sí? Este cuadro tiene la particularidad
o en realidad lo que a nosotros nos interesa más que nada de este cuadro, van a ver que yo de determinados cuadros les voy a decir, de este cuadro nos interesa esta zona, o nos interesa esto, de otro nos interesa otro. Nos interesa el hecho de que este cuadro, ¿sí?, lo que nos permite hacer, ¿sí?, es trabajar, como ya hemos visto anteriormente también, el hecho de que cuando yo ajusto la luz, ajusto o quiero trabajar la luz, indefectiblemente estoy afectando los colores, ¿sí? Y si yo afecto los colores, indefectiblemente estoy afectando la luz de la imagen, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es trabajar o hacer un ajuste para que lo vean, ¿no? Un ajuste de exposición con lo que vimos anteriormente, niveles o curvas, ¿sí? No hay problema. Lo que voy a hacer es levantar la exposición para que vean lo que pasa, ¿sí? Fíjense, yo levanto exposición, ¿sí? Y miren cómo queda la foto, ¿está? Fíjense lo que pasa con los colores. Ven que los colores se saturan, los colores se ven afectados por el levantar la exposición, ¿está? Bien. Cuando trabajamos con este cuadrito, ¿sí?, de igualar color, lo que me va a permitir es trabajar por un lado la luz y por otro lado la intensidad del color. ¿Qué pasa? Cuando yo hacía lo que les mostré anteriormente con niveles, ¿sí? Perdón que no tenía abierto el coso, se los vuelvo a mostrar para que vean, ¿sí? Cuando yo levanto niveles, fíjense lo que pasa con el histograma, ¿sí? Toda esta zona, que es donde yo llevé el taquito de la gama, ¿sí?, me lo está desplazando para el otro lado. ¿Para qué? Para que levante la exposición de la foto, ¿sí? Toda esta información que está desde acá me la va llevando para allá, ¿sí? El histograma se ve muy dañado, ¿sí? Estamos manipulando mucha información de la foto en todos los canales y demás, y el histograma o la imagen se ve muy arruinada. Acuérdense que cada vez que yo hago ajustes, estoy sacrificando profundidad de color. Entonces, cuando yo hago un ajuste tan excesivo, tan marcado, estoy perdiendo mucha calidad de la foto, ¿está? Entonces, con el cuadrito este de igualar color, fíjense lo que va a pasar cuando yo trabaje o levante la exposición de la imagen, ¿sí? Yo voy a levantar, ¿sí? Fíjense que lo que se levantó fue mucho más parejo, si bien la exposición no levantó tanto, ¿está? Fíjense qué pasa, yo tranquilamente puedo darle OK al cuadro y volver a abrir el cuadro, perdón que está pensando acá, ahí está, volver a abrir el cuadro y volver a darle. ¿Por qué? Porque la imagen no se daña mucho, ven que los cambios son mucho menores al de que vimos de la exposición en niveles, ¿sí? Y son mucho más parejos, entonces el daño es mucho menor. Y la exposición de la imagen, fíjense que se va levantando, pero los colores no se pierden, sigue teniendo la misma tonalidad, los mismos colores, no se ven. A ver, si yo levanto a cualquiera de estos, le agrego blanco, se lava, se pierde, si bien podemos decir, depende cómo iluminamos, se satura, pero en el caso de levantar la exposición, al darle más brillo, o no más brillo, sino más exposición por este lado, es como que se van blanqueando los colores, ¿sí? Se van perdiendo un poco, ¿está? Entonces, fíjense lo que pasa, ¿ven? Ahí ya tenemos una imagen que está bastante aceptable, obviamente hay zonas que pueden estar oscuras, pero las podemos ajustar todavía, y incluso si quieren darle otro más, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Porque la imagen no se ve tan dañada, ¿sí? Seguimos teniendo un histograma limpio, bastante bien, y no perdemos tanta información de la imagen. Bien, por otro lado, si yo quiero trabajar intensidad del color, tranquilamente lo puedo hacer, y fíjense, ven que estoy trabajando la intensidad del color, y la luminosidad de la imagen sigue siempre igual, no se pierde, ¿está? O se ve afectada, pero muy poquitito, ¿sí? Eso es lo que tiene este cuadro, ¿está? Que me permite trabajar prácticamente individualmente una cosa de la otra. Incluso lo están viendo en el histograma, fíjense que el histograma se mueve, pero muy poquito, ¿está? Bien. Estamos hasta acá. Por otro lado, este cuadro también tiene una opción que es esta acá, que dice transición y que dice neutralizar, ¿sí? Que
el neutralizar, ¿sí? es un automatismo, como los que vimos anteriormente de tono automático, color automático o contraste automático. En este caso, acá también, ¿sí? El neutralizar es un automatismo. Pero la diferencia que tiene con los otros que nosotros vimos, ¿sí? Que lo que me permite hacer es manejarlo, ¿sí? Decir, quiero hasta tanto o no. O sea, quiero menos o quiero más. ¿Está? En los otros vieron que nosotros dijimos tono automático, ponía tono automático y automáticamente me hacía el ajuste, valga la redundancia. Como estaba, digamos, como dijimos anteriormente, el tono automático era completarme los 3 canales del histograma. Los 3 canales de información, RGB, me los completaba, ¿sí? El contraste automático me completaba el resultante que tenga información todo a lo largo del histograma. Color automático, que las 3 curvas se me centren en el mismo, lo más parecida posible, no importa si le faltaba de algún lado o de otro, que se centren lo más parecida posible. En este caso, al neutralizar, lo que va a buscar es tratar de sacarme dominantes, ¿está? ¿Sí? Fíjense que trata de centrar las curvas o las centras, pero ¿sí? Yo puedo ajustar lo que yo quiera. Con esta barrita de transición puedo decirle, quiero que ajustes más o quiero que ajustes menos. ¿Se entiende? Fíjense cómo va siendo afectada la imagen, ¿sí? Si yo lo pongo al 100%, es lo mismo que esté desactivado. Es lo mismo, porque no hace ningún cambio. O es muy poquito el cambio que hace, ni se nota. Ahora, yo empiezo a bajarlo y puedo decir, bueno, le empiezo a sacar, en este caso la imagen es una imagen que está bastante tirada hacia el cálido, generalmente pasa eso en las iglesias, las imágenes salen más cálidas por los vitrós, porque tienen mucha madera, la luz refleja mucho en los marrones de la madera y nos da calidez, pero por otro lado también porque teníamos una foto que estaba bastante subexpuesta y eso hace que las tonalidades más bajas en temperatura de color se ganen un poco más. Entonces, fíjense que yo con el neutralizar lo que puedo hacer es ir variando si yo quiero más o menos el ajuste de la tonalidad. No lo van a utilizar mucho realmente al neutralizar, no lo van a trabajar demasiado, pero ténganlo en cuenta porque por ahí si tienen algún poquito de dominante, es una opción para ajustar y sin el tanto embrollarse con todo lo demás. Incluso si ya tienen que manejar exposición, lo pueden hacer tranquilamente desde acá y ya de paso utilizan el neutralizar. ¿Sí? Bien. Es un cuadrito, como les decía, a tener muy en cuenta cuando tienen que corregir exposiciones. Bueno. Voy a cerrar acá. Y vamos a ver que podemos trabajar con... Para lo que quiero mostrarle, ¿no? Vamos a trabajar con esto. Bien. Bueno. Les voy a mostrar un cuadrito que en el apuntecito no está, así que por ahí tómenlo en cuenta, tomen nota si es que quieren hacerlo. Que es el siguiente. Imagen, ajustes, intensidad. Yo más que nada les muestro este cuadrito porque les quiero explicar la diferencia entre intensidad y saturación. Son dos términos que generalmente se confunden o se toman como lo mismo, ¿sí? Y no lo son, ¿sí? Hay una gran diferencia entre los dos. Los dos sirven para reforzar colores, ¿está? Por eso siempre se confunden, porque son dos ajustes que me sirven para lo mismo, digamos, ¿sí? Pero tienen una gran diferencia y es lo que les quiero mostrar ahora. Incluso los que medianamente trabajen o bien, o trabajen bien
Lightroom, ¿sí? Se van a encontrar que el Lightroom también les da las dos posibilidades, tienen los dos diales, intensidad y saturación. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, espérenme que tome un trago de agua, que se me seca la garganta. Bien, les decía, acuérdense que hoy cuando estábamos hablando de saturación, yo le dije, ojo con la saturación, no le den mucho, porque los colores salen muy reales, quedan muy fuertes, muy cargados, ¿sí? Bien, justamente por eso, porque la saturación, cuando yo levanto saturación, ¿sí? Fíjense, lo voy a empezar a hacer para que ustedes lo vean, van a ver que todos los colores de la escena, absolutamente todos los colores de la escena, se empiezan a cargar de pigmentos, es como que cada vez le damos más carga, ¿sí? Fíjense, ¿ven? Le damos, no importa, total le metemos, ¿sí? Con el saturación, o es lo que hace en realidad el saturación, es darle más coloración, más pigmento al color, ¿está? A las tonalidades. Darles más. ¿Qué pasa? No distingo, o no, en realidad no le interesa el hecho de que si yo ajusto un montón, los colores, ¿sí? Se empiezan a empastar, que se llama que se empiezan a empastar, se sobresaturan, ven que se hace como que no tienen, pierden la definición totalmente, ¿ven? ¿Sí? Fíjense, eso ahí, incluso ahí tiene un poquito, vamos a darle en 0, ¿sí? ¿Ven? Y yo empiezo a subir, fíjense, para que voy a bajar un toque para que vean el verde también, ¿sí? Fíjense que yo empiezo a subir y los colores, ¿ven? Es como que se me hace una pelota de color que no tiene información de nada y los colores son totalmente irreales porque no vamos a tener colores así. Es lo que pasa cuando ustedes le ponen vívido, por ejemplo, a su cámara, ¿está? Que configuran el modo vívido, les hace lo mismo, les sube la saturación hasta el moño, ¿está? Entonces, eso es lo que pasa cuando yo le doy saturación. Si es un poquitito que yo quiero darle un toquecito, no hay problema, le podemos dar un poquito, ¿sí? Va a reforzar los colores, se van a ver un poco fuertes, pero no hay tanto inconveniente, ¿sí? El tema es si yo tengo que reforzar mucho algún color, ¿está? Ustedes fotografiaron un día nublado o cosas así, los colores están lavados, bueno, se nos va a complicar o les va a empezar a pasar este tipo de cosas si levantan mucho la saturación. Si ustedes, en lugar de levantar la saturación, lo que hacen es restar saturación, ¿sí? Lo que va a pasar es que justamente va a empezar a sacarle, hasta llegar a una escala de grises, ¿sí? Hasta darme una escala de grises, ¿sí? Ahí no tengo información de color de nada, solamente una escala de grises. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, el intensidad, por su parte, ¿sí? Lo que va a hacer en realidad es lo mismo, o sea, no es lo mismo, sino que también va a empezar a cargar de pigmento los colores, ¿sí? Los va a reforzar a los colores. Pero ¿de qué forma lo hace? Lo que va a hacer en intensidad es hacer vamos a decirlo así como para que se entienda, no es que, pero va a hacer una lectura de la imagen y va a decir, bueno, este color tiene más intensidad está más cargado, está más fuerte que el verde, por ejemplo. ¿Está? Entonces, si yo le estoy pidiendo intensidad, le estoy diciendo, dame más intensidad, o sea, levantame los colores, ¿sí? Lo que va a buscar hacer en intensidad es empezar a trabajar o empezar a darle más cantidad de pigmento, ¿sí? Empezar a reforzar los colores que menos tienen, ¿sí? Los colores que más lavados están, los que más pobres están de pigmento, empezar a reforzar primero esos colores y después, una vez que se emparejen o que lleguen a estar un poquito parecidos a los otros, ¿sí? Ahí empieza a levantar parejo. ¿Se entiende? Ahí empieza a levantar los parejos. Entonces, primero refuerza los colores que más pobres están dentro de la escena. Y después sí le da un poquito a los que ya tienen una buena carga de coloración. ¿Está? Fíjense, yo voy a empezar a levantar la intensidad y van a ver lo que les estoy diciendo. ¿Lo notaron? Vuelvo a 0. Fíjense que primero se me va a empezar a levantar, van a ser
un poco los verdes, ¿sí? Un poco el azul este que tenemos acá arriba, que está medio perdido, ¿sí? Y después se me va a empezar a levantar un poco lo que son los naranjas y algunos azules que están por acá un poco más marcados. Fíjense. Miren el verde ahí. Ya el verde ahí ya tomó. ¿Sí? Bueno, un poco los óxidos. ¿Sí? Pero ven que el refuerzo de color es mucho más prolijo o en realidad más medido. ¿Se entiende? ¿Ven? Yo le puedo dar mucha intensidad y los colores siguen teniendo detalles, no se empastan, no se rompen, no se arruinan. ¿Se entiende? Obviamente no vamos a darle 100% de intensidad porque ya estamos afectando demasiado, pero bueno, a lo que voy es lo siguiente, es que primero reforzamos los colores que menos tienen, ¿sí? A los que más falta, a los que más lavados ¿está? Y después le empieza a dar un poco a los otros también como para que la escena siga estando pareja, digamos, en cuanto a tonalidades, pero lo que más refuerza son los que menos tienen. Los invito también a que prueben con fotos de ustedes, en las cuales ustedes vean que tienen colores que están por ahí un poco más perdidos que los otros, ¿sí? Y van a ver que se empiezan a levantar primero ese tipo de colores y después los que están ya un poco más cargados de coloración. Ahora bien, ¿qué pasa si yo en realidad, en vez de darle intensidad, le saco intensidad? ¿Sí? Si yo le saco intensidad, lo que va a pasar es justamente al revés. Le va a empezar a sacar a los que más tienen, ¿sí? Hasta que se emparejen con los otros. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? Fíjense que ahí lo tengo, voy a llevar a 0. Ahí lo tenemos en 0. ¿Está? Empiezo a restar. Fíjense que se empiezan a perder primero las naranjas, ¿sí? Los verdes, y el cielo prácticamente no lo toca, el azul que tiene el cielo. Y después empieza a sacarle, ¿sí? Y ahí empieza a sacarle a todo, ¿está? Pero fíjense que cuando yo llego al menos 100, no le sacó toda la tonalidad. ¿Está? No llego nunca a una escala de grises con la intensidad. Justamente por eso mismo, porque le empieza a sacar mucho más gradualmente, primero le saca a los que más tienen, y después le saca a los otros, pero no le saca todo de golpe ni le saca todo. ¿Está? Así como también cuando yo subo, no le sube de golpe ni sube todo. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, es un ajuste mucho más gradual y que, como les digo, tiene en cuenta cuáles son los colores que más carga tienen y los que menos carga tienen para justamente ajustar de esa manera. Entonces, si yo quiero una escala de grises, no lo voy a lograr sacando intensidad, voy a tener que sacar saturación. Ahora, si yo quiero reforzar colores, les recomiendo toda la vida que trabajen con intensidad y no con saturación, ¿sí? Salvo que sea algo muy sencillito o muy poquito, donde le dan un poquito de saturación, pero si no, es preferible que trabajen con la intensidad que no con la saturación. ¿Sí? Está, salvo que, como les digo, ustedes quieran dar un ajuste un poco más brusco, está, entonces por ahí les conviene dar un poco de intensidad y apenitas de saturación, está, no darle todo en saturación para que los colores no se rompan tanto, sí que se carguen un poco más, porque el saturación, como vieron, carga un poco más, pero no darle un montón de saturación porque pasa eso, los colores se empastan, se nota que son colores que están reforzados después en la compu y demás, y queda feo, está. Entonces, esa es la gran diferencia entre uno y otro. Bien. He explicado eso y ténganlo en cuenta, como les dije, para los que trabajen en Lightroom, porque les va a servir. Bueno. Vamos a trabajar lo último que nos queda de ajuste. Bien. Hasta ahora lo que nosotros vimos fue el hecho de poder hacer un equilibrio de color o un balance de blanco, ¿sí? Mediante niveles, como hemos visto,
equilibrio de color, está, que dijimos que el equilibrio de color también me podía servir para darle un estilo a la foto, bueno, los otros también me pueden servir para darle estilo y demás, pero de manera correctiva es como vimos o como empezamos a trabajar y vimos diferentes formas, como le dije recién, niveles, con un equilibrio de color, con las curvas, está, etcétera. Vamos a ver la última forma que tenemos de trabajar un equilibrio de color, si se quiere, dentro de lo que sería la parte de ajustes. Después se puede hacer de otras maneras, pero básicamente dentro de lo que es el menú ajustes es esta. Y podemos decir que es el método está más preciso para corregir balance de blanco. Sobre todo, más que nada, ¿sí? Más que nada, si el problema del balance de blanco está en más de un canal, ¿está? Si yo tengo el problema en un solo canal, como es en esta foto, que el balance de blanco o el equilibrio de color está en el canal de rojo, o tiene el problema de dominantes en el canal de rojo, ¿sí? Como habíamos visto, que los otros están medianamente equilibrados y están parejos, y el rojo era el que más que nada estaba dañado, ¿sí? O el que me afectaba, ¿está? Por ahí no es tan necesario llegar a utilizar esto, e incluso me va hasta por ahí perder un poco el contraste de la foto, después voy a tener que levantar un poco de contraste, pero cuando tengo el dominante, el problema de dominante lo tengo en dos canales, por ejemplo, ya es más complicado poder sacar el dominante, digamos, manualmente o con las formas que hemos visto, y esta forma que vamos a ver ahora es por ahí la más certera o la más específica, que es con el filtro de fotografía, ¿sí? El filtro de fotografía no es más ni menos que lo que se buscaba o busca ni más ni menos que lo que buscábamos cuando yo colocaba en una cámara analógica un filtro para hacer equilibrio de color, ¿sí? Quienes trabajaban en analógico saben de lo que les estoy hablando. Si no, es prácticamente, o es lo mismo que cuando ustedes en su cámara le configuran un tipo de balance de blanco, la cámara lo que va a hacer es imaginariamente, obviamente, les va a poner un filtro adelante para justamente contrarrestar el dominante que está entrando por el objetivo, que está entrando a su sensor o a su película. ¿Está? Entonces, de esta forma, si yo tenía una fuente de luz que era cálida, supónganse un foco de tungsteno, lo que yo hacía era colocar un filtro de color ciano azulado, que iba a estar graduado dependiendo de la temperatura de color de ese foco. Obviamente ya estaban estipulados, no es que yo podía adquirir el que yo quería, pero medianamente, ¿sí? Entonces lo que yo hacía era justamente contrarrestar ese dominante o ese rojizo que me iba a quedar en la foto, si la temperatura de color era baja. Si era al revés, ponía un filtro de color amarillo o color ámbar, dependiendo el tipo de la temperatura de color, perdón, o el tipo de iluminación que tenía, para contrarrestarlo. Bien, en este caso, como nosotros dijimos que teníamos una tonalidad rojiza, lo que vamos a hacer es buscar cuál sería el filtro que contrarreste esta tonalidad que nosotros tenemos acá. ¿Está? ¿Cómo sé yo qué filtro me contrarresta? ¿Cuál sería el filtro justamente que limpiaría la imagen? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de descubrir ahora y lo vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al cuadrito imagen, ajustes, ¿sí? Y vamos a ir a tono saturación. ¿Está? Y se acuerdan que nosotros dijimos que esto era lo mismo que tener un círculo cromático, solamente que linealmente, y que si yo me posicionaba en el 0 y me iba al más 180 o al menos 180, lo que estaba haciendo era llevar justamente a lo opuesto la tonalidad. ¿Está? En este caso, como no seleccionamos una tonalidad en particular, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que si yo me llevo al más 180 o al menos 180, es llevarme toda la foto al color opuesto. Todos los colores se me van a ir al color opuesto. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Si yo en la foto tengo dominante, como en este caso,
lo que se me va a invertir va a ser, obviamente, toda la foto, pero voy a ver justamente el opuesto del dominante, como lo están viendo acá. Dijimos que teníamos dominante rojo, ¿sí? Y ahora estoy viendo todo cian. ¿Por qué? Porque al ser todo rojo, el opuesto del rojo es el cian. Está dentro del círculo cromático. Les muestro el círculo cromático acá para que lo vean. Esperen que cargue. Dame un segundo que cargue, Vale. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos un círculo cromático. Lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar reglas complementarios. ¿Sí? Bien. Tenemos acá. Bien. Acá tenemos la tonalidad. ¿Sí? Bien. Entonces, yo tengo un dominante, sí, que es un rojizo. En este caso lo vamos a llevar un poquito más para acá porque no es tan rojo puro, sino que es un poquito más, ¿sí? Y el opuesto, como dijimos recién, es el cian, un verdoso, dependiendo de la tonalidad de rojo, estamos entre verde y cian, ¿sí? Entonces, si yo me voy a imagen, ajustes y le doy tono saturación, y como les decía, si yo lo llevo al opuesto, lo que va a pasar es que se me va a ir justamente a esta tonalidad. Fíjense, me vengo acá y, como ven, todo lo que estaba con dominante rojo, ahora lo estoy viendo cian. ¿Sí? Esta también es una buena forma para que ustedes lo tengan en cuenta si lo que quieren hacer es detectar dominantes dentro de la foto y todavía no lo pueden hacer a simple vista. ¿Está? Cuando recién empiezan a detectar dominantes, una forma interesante para hacer es justamente llevar al opuesto. ¿Por qué? Porque el ojo, sobre todo si los dominantes son en las tonalidades cálidas, el ojo humano lo que tiene es que, o en realidad nosotros estamos acostumbrados a ver y a tener en lo cotidiano dominantes cálidos, ¿está? O a tenerlos como más aceptados, más asimilados. Entonces, cuando tenemos dominantes cálidos nos resulta difícil, o no difícil, sino que más difícil que si yo tengo dominantes fríos. Les va a pasar a ustedes cuando, como les digo, en una foto que tiene dominante rojo, incluso si van a hacer una impresión, y generalmente cuando van a imprimir, la mayoría de las veces sus fotos tienen o dominante magenta o dominante verde. Cuando sus fotos vienen con dominante verde lo van a notar al toque, lo van a ver enseguida. Ahora, cuando la imprenta les imprime con dominante magenta, la imprenta o el laboratorio, lo que sea, les resulta mucho más difícil darse cuenta. ¿Está? Entonces, una forma para poder darse cuenta de eso es justamente invertir la imagen completa. En este caso, yo lo tenía en el 0, lo llevo al más 180 o al menos 180, es exactamente lo mismo, y lo que veo es mi imagen invertida en cuanto a coloración, a tonalidad, ¿sí? Y me doy cuenta que el dominante, como les había dicho anteriormente, era un dominante rojizo, ¿sí? o cálido, y ahora tengo un dominante, o la foto pasó a estar totalmente cian o verdosa, ¿sí? Esto es más cian obviamente que verde, pero con ese dominante, ¿sí? Un dominante frío. Entonces, lo que voy a hacer es aceptarlo, lo voy a dejar así a la foto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es seleccionar con la foto así, ¿sí? Buscar dentro de la imagen, ¿sí? Una zona neutra. Nosotros vimos anteriormente, ¿sí? Que, por ejemplo, el pantalón de él es blanco, que el toldo es blanco, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esos son colores neutros. ¿Está?
un blanco, un gris medio. El negro no nos va a servir porque es muy oscuro, no nos sirve, pero el negro también podría ser. Son colores neutros. ¿Está? En este caso vamos a tener en cuenta que nos puede servir los grises o la zona blanca, alguna sombra, ¿sí? Entonces, fíjense que esto también se ve afectado, por más que parezca que no, también se ve afectado. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar dentro de las sombras que en este caso tendrían que ser neutras, tendría que ser un gris indominante, vamos a seleccionar una sombra y la vamos a utilizar como, o la vamos a utilizar para generar mi filtro, ¿sí? Lo que voy a hacer es venir acá al selector de colores, hago un clic arriba y una vez que me lo abrió, lo que vengo a hacer es seleccionar esa sombra. ¿Ven la tonalidad que me seleccionó? ¿Sí? Esta tonalidad me seleccionó. Siendo que tendría que ser en realidad un gris medio, sin dominante, ¿sí? Un gris que en esta tonalidad, o en este valor de brillo, pero bien gris. Acá tendría que estar, bien un gris, sin ningún dominante. ¿Está? Pero fíjense, yo hago un clic acá, en la sombra, ¿sí? Y me selecciona, ¿ven? Una tonalidad de un verdoso. Estaba tirando ahí un cian con verde ahí mezcladito. Incluso pueden probar en otras sombras, ¿está? Y van a ver que por ahí les puede ir variando dependiendo la sombra, pero generalmente vamos a manejarnos dentro de los mismos valores o los mismos tonalidades, más que nada. Por ahí puede variar un poquito la tonalidad, pero los valores de brillo van a estar ahí y siempre va a estar dentro de un verdoso, un cian, van a estar ahí, ¿sí? Dependiendo de la zona en la que van a hacer la selección, ¿sí? Pero lo que buscamos, vuelvo a repetir, es una zona de una sombra dentro de un color neutro, como en este caso es el pantalón, ¿sí? Una sombra de eso, ¿sí? Si ustedes no tienen algo blanco, pueden, por ejemplo, si están en una calle donde el pavimento ustedes saben que es gris, pueden utilizar la tonalidad del pavimento para hacerlo, ¿sí? Que tendría que ser gris neutro, ¿sí? Entonces lo pueden utilizar para eso. O cualquier color que ustedes, o tonalidad que ustedes sepan que que tendría que ser gris o blanca o algo, y tienen un dominante, lo pueden utilizar de esa manera. Si no tienen justo una sombra, pueden utilizar el valor que tienen acá, ¿sí? Simplemente que lo que hacen es, con el mismo valor de brillo, le bajan un poquito como para que tome un poquito de tonalidad. Bien, acá tenemos, en este caso, como les decía, este cian verdoso que me selecciona acá, ¿sí? Le voy a dar OK, y fíjense que este color queda seleccionado acá, queda cargadito acá. ¿Está? Bien, ahora lo que voy a hacer es irme un paso atrás en la historia, o sea, volver al anterior, antes de hacer el tono de saturación, vuelvo al paso anterior, ¿está? Vengo a la paleta de historia, me vuelvo al paso anterior, control Z para volver al anterior, ¿está? Y de ahí, lo que voy a hacer es ir, ahora sí, ir a imagen, ajustes, filtro de fotografía. Dentro del filtro de fotografía, tenemos que yo puedo seleccionar ciertos tipos de filtros, como habíamos visto antes, pero puedo también generar el mío con algún color. Lo que voy a hacer es hacer un clic sobre este cuadrito, ¿sí? Y ven que si yo me voy por fuera del cuadro de selector por color, me pone el goterito en el puntero del mouse. Ven que tengo un goterito para tomar muestra. Lo que voy a hacer es tomar la muestra de este color, ¿sí? Y fíjense que ahí me lo cargó. Ven que yo hice clic acá arriba, y clic acá tengo el mouse, si no lo están viendo, clic acá arriba del color que seleccioné anteriormente, ¿sí? Que me quedó acá muestreado, y lo cargué. Le doy OK. ¿Está? Y fíjense lo que va a pasar ahora. Yo puedo manejarle, ¿sí? Si yo veo que el filtro quedó muy clarito o que no me limpia tanto, lo que puedo hacer es ir manejando la densidad del filtro. Más densidad le doy, más va a filtrar, ¿sí? Fíjense, lo desactivo y lo activo. ¿Ven? ¿Cómo cambia la imagen? Sin el filtro, con el filtro. ¿Está?
Si yo le quiero dar más, le puedo dar más. Va a llegar un punto en que se me va a ganar, empezar a ganar la tonalidad del filtro, o sea, de la tonalidad que tenía de dominante la imagen, se me va a pasar al inverso, al opuesto. ¿Está? ¿Ven? Acá ya tiene una tonalidad medio verdosa, ¿sí? Entonces no tendríamos que irnos tanto. Todo va a depender también de cuán oscuro es el filtro o la tonalidad que ustedes eligieron, ¿sí? Si más oscura la eligen, más denso va a ser el filtro, por lo tanto no van a necesitar aumentar tanto, ¿sí? Si a ustedes ven que cuando aplican el filtro la imagen pierde un poquito de contraste, no hay problema. Después van, como vimos en el cuadrito anterior, a niveles y contrastan un poquito, o brillo contraste y contrastan un poquito. Pero de esta forma, ¿sí? Sería, como les decía anteriormente, el filtro o el método más certero para trabajar en una imagen JPG, obviamente, limpiar algún dominante. No siempre vamos a lograr sacar todos los dominantes, todo depende también en qué zonas de la imagen está el dominante, va a depender también de, como les decía, si está afectando un solo canal o está afectando más de un canal dentro de la escena, o sea, por eso por ahí se torna un poco más complicado, dependiendo, le vuelvo a repetir, de la imagen, ¿sí? Pero bueno, este sería la forma o el método más correcto para hacerlo. Una vez que lo hicieron, le dan OK y ahí les quedó su imagen limpia dominante. Si quiero dar un poquito de contraste, como vimos anteriormente y como les decía, lo que puedo hacer es entrar a niveles y ajustar un poquitito el contraste que se me pierde por el filtro un poquito. Ahí está, y ahí ya tenemos una imagen que está equilibrada, ¿sí? Y con, digamos, sin dominantes. Pues, como les vuelvo a repetir, seguramente en algún lado va a quedar un poquito, pero mucho menos que con cualquier otro método de los que podamos utilizar. ¿Sí? Bien. Es medio mecánico, son una serie de pasos que tienen que hacer, es invertir la imagen, seleccionar el color inverso dentro de una zona neutra, ¿sí? Volver al paso anterior dentro de la historia y ahí sí ir al filtro y generar mi filtro con ese color que seleccioné. Les queda grabado, lo pueden repasar eso. O anotárselo. Bueno, gente, les vuelvo a aconsejar el hecho de que se sienten y practiquen y que, bueno, los invito para la clase que viene, si quieren trabajar, ya sea la parte de color, obviamente es importante que lo hagan, el hecho de quitar dominantes o tratar de visualizar dominantes, leyendo el histograma y mirando las fotos también. Y por otro lado, el hecho de probar de trabajar el reemplazar color con el pincel de historia, el filtro de fotografía también, es simplemente practicarlo un par de veces y ya se van a acordar cómo hacerlo, así que no hay ningún problema. Y también como consejo les digo que por ahí no solamente miren fotos en pantalla, traten de agarrar fotos que tengan impresas de ustedes o de otros, ¿sí? E ir mirándolas y tratando de detectarles si la impresión tiene un dominante, si las ven que están magentas, si las ven que están verdosas, traten de hacerlo. Por ahí al principio quizás comparar con alguna hoja de papel, que sea una hoja de papel medianamente de buena calidad, como para ver si es bien blanca y tratar de comparar, ¿sí? Busquen siempre cuando tratan de detectar dominantes zonas neutras de la imagen, grises, blancos, es donde más lo van a notar, entonces, de esa manera, empiezan a entrenar el ojo y afinar el ojo para detectar dominantes, para saber si lo que ustedes están haciendo es lo que quieren o no, Y, bueno, cuando retocamos una foto en Photoshop, nos valemos, como dijimos anteriormente, del histograma y de ahí ya podemos detectarlo o saber si lo tiene o no. Pero, de todas maneras, es interesante que afinen el ojo visualizando y mirando mucho para poder ya darse cuenta directamente, incluso cuando lleguen a imprimir fotos de ustedes y si el laboratorio les entrega fotos que tienen dominante, automáticamente ustedes al verla ya le pueden decir, che loco, me está entregando una foto que está mal, que tiene un dominante, que no es lo que yo te traje, ¿sí? Pero para eso tienen que tener la capacidad de poder visualizarlo, porque si no, ¿qué le van a decir al laboratorio si no se dan cuenta? ¿Está? Así que se los aconsejo. ¿Estamos?
Bien. Bueno, gente. Nos estamos viendo el lunes que viene. Bueno, Hernán, que tengas una buena semana, igual para todo el grupo. Saludos. Gente, tengan buenas Saludos a semanas, todos. que hagan muchas fotos y practiquen mucho. Y cualquier cosita me escriben, me preguntan por el grupo, no hay ningún problema. Dale, gracias, Hernán. No, por favor, gracias. Gracias, un abrazo, hasta luego. Chao. Nos vemos.